Al principio notamos pequeños cambios en mi mamá que no lográbamos entender. Olvidaba palabras, repetía preguntas en una misma conversación y a veces se quedaba con la mirada fija, como ausente. Preguntaba cosas simples como ¿dónde dejé las llaves? ¿O qué día es hoy? Y parecía confundida. Pensamos que eran solo señales normales del envejecimiento, algo que todos enfrentamos con el tiempo. Sin embargo, con el pasar de las semanas, empecé a sentir una inquietud profunda. Su mente parecía atrapada en una niebla ligera que se hacía cada vez más densa, como si poco a poco se desconectara del entorno que la rodeaba. El miedo comenzó a crecer en nosotros. ¿Será esto el principio del Alzheimer? ¿Estamos ante un camino del que no hay regreso? Con ese temor silencioso que muchas familias conocen, decidimos acudir al médico. No había un diagnóstico grave ni una solución inmediata. Nos recomendaron simplemente vigilarla, sugiriendo que quizás era parte del envejecimiento natural. Sin embargo, en casa nada parecía natural. Mi mamá siempre fue una persona aguda, rápida para responder, con la palabra lista en la punta de la lengua, y verla así apagada nos rompía el corazón. Así comenzó nuestra búsqueda, no para encontrar una cura milagrosa, sino para hallar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Fue entonces cuando descubrimos una combinación de vitaminas que, con el tiempo, empezó a mostrar resultados que no esperábamos. Quiero aclarar que este relato no es una recomendación médica ni pretende sustituir la opinión de un profesional. Es simplemente nuestra experiencia, una historia personal que deseo compartir por si puede ser útil para alguien más. Te contaré qué vitaminas le dimos, cómo las encontramos y los cambios que notamos en su memoria, su ánimo y su manera de estar presente con nosotros. Te invito a quedarte hasta el final, porque quizá esta experiencia también te sirva a ti o a un ser querido. Antes de continuar, me gustaría saber un poco sobre ti. ¿Qué edad tiene tu mamá o tú? ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjamelo saber en los comentarios, me encantará leerte. Todo comenzó con detalles tan sutiles que al principio pasaron desapercibidos, como si esos olvidos se mezclaran con las prisas del día a día. En una ocasión, olvidó cerrar la llave del gas y en otra, dejó el teléfono en el congelador. Nos reíamos y bromeábamos, pensando que era solo parte de la edad, pero algo dentro de mí sabía que no era algo común. Luego aparecieron olvidos, más personales, fechas importantes, nombres de personas cercanas, palabras que antes usaba con facilidad. Mientras veíamos una película, me preguntó cómo se llamaba el objeto donde se cocina el arroz. Intentaba decir olla, pero no encontraba la palabra, y se quedó mirando la televisión, intentando recordar sin éxito. Fue en ese momento que sentí un dolor en el pecho. Con el tiempo también llegaron los cambios en su estado de ánimo. Mi mamá siempre fue tranquila y paciente, pero empezó a mostrarse irritable e impaciente por cosas pequeñas. Recuerdo una vez que me habló con tono cortante porque no encontraba su bolso, aunque estaba justo frente a ella. Cuando se lo señalé, bajó la mirada y me dijo en voz baja que estaba cansada, aunque su voz transmitía miedo más que fatiga. Uno de los momentos más difíciles fue cuando experimentó desorientación. Me llamó angustiada porque no sabía en qué calle estaba. Se había bajado antes de su parada y no sabía cómo regresar a casa. La encontré sentada en un banco, con la mirada fija en el suelo como una niña perdida. Me abrazó fuerte sin decir palabra y lo más doloroso fue su negación. Cada vez que intentábamos hablar del tema, se cerraba y decía que no exageráramos, que todos olvidan cosas. Me decía que estaba bien y me pedía que no la hiciera sentir inútil. Su voz mezclaba enojo, tristeza y dignidad, porque aunque en mi el fondo sabía lo que estaba pasando, aceptarlo le daba más miedo que el olvido mismo. Yo, como hija, me sentía impotente. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. No tenía las herramientas ni respuestas, solo ese nudo en el estómago que crecía cada vez que notaba otro detalle extraño. Cuando preguntaba lo mismo 2 veces, olvidaba si había comido o dejaba la estufa encendida. Esas pequeñas señales
Sonaban cada día con más fuerza. Recuerdo claramente un domingo mientras preparábamos el desayuno. Ella se detuvo con la cuchara en la mano y me preguntó qué estábamos haciendo. No era un comentario distraído o gracioso, sino dicho con la mirada de alguien que sabe que algo no está bien. Sentí que me temblaban las manos. Le sonreí para tranquilizarla, pero por dentro me sentí destrozada. Ese fue el momento en que decidí actuar. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi mamá se iba apagando poco a poco. Tenía que encontrar una forma para ayudarla a recuperar su esencia. Después de notar tantos cambios, acudimos a una consulta médica buscando respuestas, un diagnóstico claro, una guía. La primera visita fue con su médico de cabecera, quien hizo una evaluación básica, revisó su presión arterial, realizó preguntas de memoria y algunos análisis rutinarios. Al final, el doctor nos dijo lo que ya habíamos escuchado antes. Sus síntomas eran normales para su edad, típicos en alguien mayor de 70 años. Pero yo sabía que no era así, que no encajaba con la mujer que conocíamos. Por eso, seguimos investigando. Le hicieron una tomografía, análisis más completos y pruebas de memoria más detalladas con una especialista en geriatría. De nuevo, el diagnóstico fue incierto. No encontraron indicios claros de Alzheimer ni demencia senil. Podría tratarse de un deterioro cognitivo leve. Y lo más importante era mantener su mente activa. Nos recomendaron seguir una dieta saludable rica en frutas y verduras, dormir bien, hacer ejercicios mentales como crucigramas, juegos de memoria, lectura y caminar diariamente. Aunque esos consejos no son malos, nos frustraba que parecieran genéricos, sin tomar en cuenta su historia, hábitos o estado emocional. Por eso, probamos varias cosas. Cambiamos su alimentación, preparamos jugos verdes, avena con semillas y sopas nutritivas. Le dimos crucigramas, la alentamos a leer por las tardes e instalamos una aplicación de juegos mentales en su tablet, aunque a veces olvidaba cómo usarla. Sin embargo, los resultados fueron mínimos. Había días en que parecía más despierta. Al siguiente, volvía a perder el hilo de las conversaciones. No hubo una mejora significativa ni una sensación de progreso real. Sentíamos que estábamos haciendo lo correcto, pero quizá ya era tarde para lograr cambios notables. Esa fue una de las etapas más difíciles, poner esfuerzo y cariño sin ver resultados concretos. Y cuando no existe una causa médica clara, tampoco hay un tratamiento específico que funcione. No hay un diagnóstico claro. Esa es la parte más difícil. Cuando te dicen es una infección, hay antibióticos. Si es hipertensión, hay pastillas específicas. Pero cuando el diagnóstico es tan vago como envejecimiento cognitivo, todo se vuelve un juego de prueba y error. Entonces empecé a investigar por mi cuenta, no buscando una cura milagrosa, sino tratando de encontrar alguna pista sobre qué más podía estar pasando. Me metí en foros, leí artículos científicos y escuché charlas de neurólogos y nutricionistas, y ahí fue cuando noté algo muy importante. Muchos especialistas destacaban la relevancia de ciertos nutrientes para el cerebro, vitaminas y minerales que el cuerpo deja de absorber bien con la edad y que a menudo se subestiman. ¿Y si no, es una enfermedad? Me hice esa pregunta. ¿Y si no es una enfermedad? ¿Y si simplemente a su cuerpo le falta algo básico que ya no está absorbiendo como antes? Y así comenzó una nueva etapa en nuestra búsqueda, una que sin saberlo iba a marcar la diferencia. Aprendí que el cerebro también necesita alimentación adecuada y que muchas veces no es solo cuestión de estimulación mental, sino de nutrición. Esto no es un secreto ni una teoría nueva. Desde hace años, estudios de universidades en Europa y Estados Unidos demuestran que ciertas vitaminas impactan directamente la memoria, la concentración y el ánimo. No se trata de suplementos milagrosos, sino de vitaminas esenciales que el cuerpo necesita toda la vida, pero que después de los 65 o 70 años no se absorben igual. La importancia de la vitamina B12. Uno de los primeros nombres que escuchamos fue la vitamina B12. Es clave para el sistema nervioso porque ayuda a formar la mielina, una especie de capa protectora de las neuronas
que permite que los mensajes viajen rápido y bien entre el cerebro y el cuerpo. Cuando hay deficiencia de B12, aparecen los síntomas que vimos en mi mamá: olvidos frecuentes, confusión, dificultad para encontrar palabras, cambios de humor inexplicables. En casos graves, los síntomas pueden parecerse mucho al Alzheimer. Lo que preocupa es que a partir de cierta edad, el cuerpo pierde la capacidad de absorber la B12 a través de los alimentos, incluso si se come bien. Muchas personas mayores tienen esta deficiencia sin saberlo, porque los síntomas no siempre son claros al principio. Otros nutrientes esenciales. También descubrimos la importancia de la vitamina D3, conocida como la vitamina del sol. Además de fortalecer los huesos, juega un papel en el cerebro, el equilibrio emocional y el sistema inmune. La falta de D3 se relaciona con cansancio mental, niebla cognitiva y falta de energía. No podemos olvidar los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, que es fundamental para la estructura y función de las neuronas. Cuando falta, el cerebro pierde flexibilidad, lo que afecta la memoria y la agilidad mental. Lo común en muchos adultos mayores es tener deficiencia de más de uno de estos nutrientes, porque con la edad el sistema digestivo absorbe menos, aunque la dieta sea saludable. Leí un informe que decía que más del 70% de los adultos mayores tienen niveles bajos de una o más vitaminas clave para el cerebro y ni siquiera lo saben, atribuyendo todo a cosas de la edad sin darse cuenta de que hay una causa corregible, un cambio de enfoque. Esto cambió totalmente nuestra visión. Ya no era solo estimular la mente, sino ayudar al cuerpo. Decidimos probar algo distinto, no una solución mágica, sino un apoyo nutricional serio y con seguimiento. Hablamos primero con su médico, le contamos lo que habíamos investigado y, con su aprobación, empezamos un protocolo simple pero bien pensado, que seguíamos cada mañana. El protocolo que seguimos. Lo primero que incorporamos fue la vitamina B12 en su forma sublingual porque el estómago ya no la absorbe bien vía oral en personas mayores. Mi mamá la tomaba en ayunas, una pastilla que se disolvía debajo de la lengua. Después de unas semanas notamos cambios. Estaba más lúcida, más presente en las conversaciones, recordaba mejor y se frustraba menos. La segunda fue la vitamina D3. Aunque mamá salía al sol, el médico explicó que muchas personas mayores no activan bien la vitamina D a través de la piel. La deficiencia puede causar tristeza, debilidad muscular e incluso confusión. Comenzó a tomarla junto con el desayuno, ya sea en gotitas o cápsulas, dependiendo de lo que fuera más cómodo esa semana. Aunque el efecto no fue inmediato, al segundo mes empezó a sentirse con más ánimo y emocionalmente más estable. Después incorporamos el omega 3, especialmente una fórmula rica en DHA. Este ácido graso es fundamental para las conexiones entre neuronas. Es como el aceite que mantiene bien engrasado el cerebro. Le dábamos una cápsula al día, también con el desayuno. Con el tiempo, su capacidad de concentración mejoró. Ya no se quedaba tanto tiempo en blanco ni saltaba de un tema a otro. Su pensamiento se volvió más claro. Luego incluimos el magnesio, que fue clave para su descanso y para reducir su ansiedad. El magnesio ayuda a relajar el cuerpo y la mente, a dormir mejor y a despertar con menos tensión. Empezó a tomarlo por la tarde antes de la cena, y en pocos días su sueño fue más profundo y continuo. Ya no se despertaba tantas veces en la noche, lo que ayudó a que su cerebro descansara como necesitaba. Por último, incorporamos un complejo B completo, que incluye varias vitaminas del grupo B, como la B1, la B6 y otras que trabajan juntas para mejorar la energía mental y física. Fue el empujón que le faltaba. Ya no se quejaba de cansancio durante el día. Se levantaba con ganas de hacer cosas, de cocinar, de leer, de hablar con nosotras. Volvía a reírse. Volvía a ser ella. Todo este protocolo lo hicimos siempre con supervisión médica, respetando las dosis adecuadas para su edad, peso y estado de salud. Cada cuerpo es diferente, y aunque a mamá le funcionó muy bien,
Eso no significa que funcione igual para todos. Por eso es tan importante hablarlo siempre con un profesional. Pero lo cierto es que la diferencia fue notable. No fue de un día para otro, no fue milagroso, pero fue real. Poco a poco, semana tras semana, mi mamá volvió a estar más conectada, más clara, más animada. Y todo comenzó con algo tan básico como darle al cerebro los nutrientes que ya no estaba recibiendo de forma natural. Los primeros días no hubo grandes diferencias, y eso lo sabíamos. No buscábamos una transformación milagrosa de la noche a la mañana, pero teníamos esperanza. Y esa esperanza empezó a tomar forma a las 2 semanas. Fue algo sutil, pero lo notamos. Mi mamá se veía más despierta por las mañanas. Antes, se quedaba en la mesa mirando el café sin tomarlo, como si su mente no terminara de arrancar. Ahora, en cambio, empezaba a hablar sin que se lo pidiéramos. Preguntaba cosas, hacía algún comentario sobre la radio, incluso se reía con algo del periódico. Y lo más bonito, su humor mejoró. No estaba tan irritable ni tan apagada. Parecía más liviana emocionalmente, menos frustrada, más como ella. Después, alrededor de la 4ª semana, empezamos a ver cambios más claros. Ya no olvidaba tanto. Antes le pasaba seguido. Iba a buscar algo y se quedaba parada sin saber qué había ido a hacer. O preguntaba 2 o 3 veces lo mismo en una conversación de 5 minutos. Eso fue disminuyendo. No desapareció del todo, claro, pero se notaba que su mente estaba más conectada. También volvió a participar más en las charlas familiares. Antes, cuando hablábamos, se quedaba callada o simplemente asentía sin seguir el hilo. Pero ahora volvía a interrumpir con su opinión, a recordar cosas, a hacernos reír con anécdotas. Un día, en medio de la sobremesa, nos dijo: «No sé qué están haciendo conmigo, pero últimamente me siento más viva». Y ese fue un momento muy especial. Además, su rutina diaria mejoró muchísimo. Dormía mejor por las noches, se levantaba con más energía y durante el día mantenía mejor la concentración. Podía ver una película entera sin perderse, leía una revista sin dejarla a la mitad. Cosas pequeñas, pero que juntas hacían una gran diferencia. Cuando fuimos a su próxima consulta, el médico notó el cambio. Nos dijo algo así como que este tipo de mejoría puede estar relacionada con una mejor nutrición cerebral. Seguramente estas vitaminas ayudaron a cubrir deficiencias que antes pasaban desapercibidas. Agregó que en muchos adultos mayores, pequeños, ajustes pueden tener un gran impacto, sobre todo si se hacen a tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa para dejar algo claro. Esto no fue una cura milagrosa. Mi madre sigue siendo una mujer mayor, con días buenos y otros no tanto. Aunque todavía tiene despistes y momentos de confusión, la diferencia entre cómo estaba antes y cómo está ahora es enorme. Es como si su mente hubiera reactivado una luz que lentamente se estaba apagando. No está curada, pero su estado ha mejorado mucho, y para nosotras eso significa un mundo, porque no se trata de detener el paso del tiempo, algo imposible, sino de vivir con mayor claridad, energía y dignidad, simplemente dándole al cuerpo lo que necesita. Ahora está mucho mejor, no perfecta, ni como cuando tenía 50 años, pero sí más despierta, más presente y con más ganas que hace unos meses. Esto no es casualidad, sino el resultado de un cuidado constante. Lo primero que hacemos es mantener su rutina diaria de suplementos. Cada mañana toma sus vitaminas, Fe12 sublingual, omega 3, complejo B, vitamina D3, y por la tarde su magnesio. Esta base sigue siendo fundamental, pero también complementamos con una alimentación más natural, con menos procesados, más frutas, verduras y agua, porque el cerebro también se nutre con cada bocado. Además, todos los días sale a caminar, a veces solo 10 minutos, otras media hora. No importa la distancia, sino el hábito. Mover el cuerpo mejora la circulación y oxigena el cerebro. Es su momento favorito del día. También añadimos ejercicios mentales como crucigramas y sopas de letras, no para aprender algo nuevo, sino para mantener la mente activa, como si fuera un músculo que necesita ejercitarse con cariño. Otra pieza.
Clave ha sido mantener una rutina estable. Se levanta a la misma hora, desayuna tranquila, lee, camina, come a horarios fijos y antes de dormir tiene un momento de paz, una charla breve o una infusión. Los adultos mayores necesitan esta estructura porque les da seguridad y evita que se pierdan en el tiempo o en sus pensamientos. Pero lo que ha sido tan importante como las vitaminas es evitar que se aísle. Mi mamá no está sola, está rodeada de amor, y aunque a veces se siente un poco desconectada del ritmo, la incluimos en todo. Las decisiones del hogar, las comidas familiares, pequeñas celebraciones. Sentirse útil y acompañada es fundamental para su salud mental. Cuando una persona mayor se siente invisible, comienza a apagarse, pero si siente que forma parte de algo, esa chispa interior sigue encendida. Aquí la familia juega un papel esencial. Tener paciencia cuando repite algo, escuchar sin corregirla constantemente, abrazarla aunque no lo pida, reír con ella, contarle lo que pasa en el día y hacerla sentir que sigue teniendo un lugar importante. Eso no lo arregla una vitamina, lo cura el amor. Hoy mi mamá ya no teme quedarse en blanco durante una conversación, no se frustra tanto cuando olvida palabras y aunque tiene días lentos, se siente más viva que antes. Si tú estás viviendo algo parecido, quiero que sepas que sí es posible mejorar, con cariño, información y apoyo. No es fácil, pero sí posible. Todo lo que te he contado está basado en nuestra experiencia con mi mamá y en la investigación que hicimos con mucho cuidado. Quiero insistir en algo. No todos los olvidos o confusiones en la tercera edad son por falta de vitaminas. Por eso, lo primero siempre debe ser consultar a un médico. Nosotros pasamos por análisis de sangre, exámenes neurológicos y varias consultas antes de probar las vitaminas. No había indicios de Alzheimer ni demencia, y eso nos permitió buscar una solución natural sin riesgos. Si tú, tu mamá, papá o alguien cercano nota confusiones frecuentes, olvidos inusuales o cambios de humor, no esperes. El cuerpo avisa. Antes de que los problemas sean graves y actuar a tiempo, puede marcar la diferencia. Si ya hay un diagnóstico de demencia, Alzheimer o Parkinson, las vitaminas no son un tratamiento, aunque pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y apoyar algunas funciones cognitivas, pero no sustituyen medicamentos, terapia ni seguimiento profesional. Por eso, si piensas en suplementos, hazlo con supervisión médica. No es automedicarse ni buscar milagros, sino entender que el cuerpo cambia y a veces necesita apoyo responsable. Otro consejo: presta atención a los pequeños síntomas. El deterioro mental casi nunca aparece de golpe. Empieza con olvidos leves, cambios de ánimo, falta de concentración o dificultad para seguir conversaciones. Muchos adultos no lo dicen por miedo o vergüenza, y muchas familias lo minimizan diciendo, ya, está mayor. Pero no todo es normal en el envejecimiento. A veces es una señal de alerta. Si se actúa con amor, cuidado e información, se pueden lograr grandes cambios, como con mi mamá. Este video no busca dar recetas universales, sino compartir una experiencia real, con aprendizajes y quizá ayudarte a iniciar tu propia búsqueda. Con un buen diagnóstico, atención médica y apoyo emocional adecuado, se puede mejorar. Ver a mi madre reír con claridad, con esa chispa en los ojos que pensé perdida, fue uno de los regalos más hermosos de mi vida. Recuerdo un día especial. Estábamos tomando café y de repente me contó una anécdota de su juventud que nunca antes me había narrado. Hablaba con fluidez y emoción, sin dudar ni olvidar palabras. En ese momento supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Por eso te digo, no dejes pasar el tiempo. Muchas veces no es una gran enfermedad lo que roba a las personas que amamos, sino la falta de algún nutriente. Un pequeño desequilibrio puede nublar la mente, pero también puede repararse si actuamos a tiempo. No estás solo en esto. Somos muchos buscando la mejor manera de cuidar a nuestros padres, abuelos y a nosotros mismos. Cuéntame en los comentarios, ¿tú o alguien cercano ha empezado a notar olvidos, confusiones o cambios de ánimo? ¿Qué han probado? ¿Qué funcionó? Me encantaría leer tu experiencia.
Si este video te fue útil o te hizo reflexionar, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Seguiremos hablando de salud, envejecimiento y sabiduría, porque envejecer no tiene que ser una pérdida, puede ser un renacer si aprendemos a acompañarlo. Gracias por ver este video y por cuidar con amor a quienes más lo necesitan. Nos vemos en el próximo.